estructura, pues uno debe escoger qué tipo de placa va a utilizar. Y el tipo de placa, pues existen varias opciones. Tenemos primero la placa maciza, que creo que ya la conocen bastante, que es una placa que tiene un espesor constante y que normalmente está en el orden de 10 a 20 centímetros, ¿sí? Ahí está más o menos el espesor de una placa maciza. Más de 20, pues sí se puede hacer placa maciza más de 20 centímetros, pero pues ya empieza a ser antieconómica y muy pesada. Y menos de 10, pues no es bueno hacerlas, ¿sí? Y es más, si ustedes están colocando una placa maciza aérea, pues menos de 10 nunca la hagan, ¿cierto? ¿Dónde se pueden hacer placas macizas de menos de 10 centímetros? En el suelo. O sea, una placa maciza que esté apoyada directamente en el suelo, eso puede hacer hasta de 7 centímetros de espesor. Ya menos de 7 ya no aguanta, o sea, ya no es bueno. Entonces, 10 centímetros es lo mínimo para placas que estén en el aire y 7 para placas que estén en el suelo. Ahora, si la placa maciza está en el aire, debe tener doble malla, o sea, tiene que tener malla superior y malla inferior dentro de los 10 centímetros de espesor, no como algunos maestros que colocan solamente una malla en la mitad para placas macizas aéreas. Eso está mal, ¿por qué? Porque si usted hace el diagrama de momentos de una placa maciza, digamos de una placa que esté en el aire, pues el diagrama de momentos van a haber unas partes que va a estar positivo, negativo, y otras partes que va a estar positivo, o sea, momento arriba y momento abajo. Y entonces, normalmente el refuerzo se requiere donde el diagrama de momentos esté. Si el diagrama de momentos está en la parte superior, pues necesitamos refuerzo en esa parte, y si está en la parte inferior, el diagrama de momentos, pues necesitamos refuerzo en esa parte. Entonces, una placa maciza aérea necesita los dos refuerzos, arriba y abajo del eje neutro. Si la placa maciza es contra el terreno, ahí sí ya solamente se necesita una malla en la mitad, o sea, ya no necesita doble malla, se puede colocar una malla en la mitad. Eso es más o menos así a grosso modo placa maciza. Hablemos ahora de la placa aligerada, que es otro tipo de placa que se suele usar. La placa aligerada es la placa que tenemos en este ejercicio. Existen dos opciones, la fundida en sitio y las prefabricadas. Fundida en sitio es que pues se colocan todas las formaletas para que se funda todo de una sola vez. Y prefabricadas es que las viguetas normalmente se hacen en un acopio o en un acopio, y se llevan esas viguetas después a la obra y se van colocando en la obra. Y para cada una de ellas existen dos opciones, viguetas en una dirección o viguetas en dos direcciones, viguetas en una dirección y viguetas en dos direcciones. Bien, bueno, miremos aquí imágenes en el internet. Aquí vamos a poner placa aligerada. Bueno, empezamos por la prefabricada en imágenes. Placa aligerada prefabricada, ¿sí? Entonces, bueno, una placa aligerada puede ser como esto no se ve. Esta se ve mejor. Bueno, esta se ve mejor. Esto es una placa aligerada prefabricada. Estos elementos de acá son viguetas, ¿sí? Y esas viguetas son prefabricadas, o sea, si se hacen en un acopio. Este ladrillo que está acá es el aligeramiento, aquí se llama bovedilla, aligeramiento en bovedilla, y la torta superior, o la malla y la torta superior, ¿sí? De pronto en esta imagen, a ver, en esta se ve mejor. Este es el ladrillo, ¿cómo se llama? La bovedilla. Esta es la vigueta. Normalmente lo prefabricado, ¿qué es? Lo prefabricado es este elemento que está aquí, o sea, esta tablilla y este refuerzo superior. O sea, ese refuerzo así que está como en una V invertida, ¿sí? En una V invertida. Entonces, esa es como lo prefabricado, se lleva eso a la obra, se va colocando, se colocan los ladrillos y después se funde concreto, y esta parte queda fundida en concreto, o sea, esta zona queda fundida. Lo único que es prefabricado sería esta parte y la varilla en V invertida. Esto ya casi no se usa, hay que decirlo, ¿no? Pues digamos que se usó mucho tiempo atrás, desde allá en 1970, 80, se usó mucho aquí digamos, en nuestro medio, pero ya no se usa. ¿Por cuál es el problema de la prefabricada? Que no hay una unión monolítica entre la vigueta digamos, y la losa superior. Entonces queda una interfaz ahí entre concreto viejo y concreto nuevo que normalmente falla por ahí cuando ocurren los sismos. Entonces vamos a mirar entonces la placa aligerada normalita, la que es fundida en sitio.
Y esta placa aligerada, bueno, aquí hay de pronto una imagen, esta imagen. Esto es una placa aligerada con viguetas, donde el aligeramiento que es ladrillo, ¿sí? Son bloques en ladrillo. Eso de los bloques, aquí, bueno, aquí hay un señor poniendo los bloques en ladrillo para la placa aligerada. Ahora, este tipo de placas con aligeramiento en ladrillo, pues también ya no se está usando tanto. ¿Por qué? Porque pues el ladrillo tiene un peso considerable. O sea, la idea de una placa aligerada es tratar de aligerar, o sea, generar un vacío con un peso, con el menor peso posible. Pues un ladrillo no es la mejor opción, pero todavía se ven maestros de obra en este momento colocando ladrillos como aligeramiento. Pues no es la mejor opción para aligerar, ¿no? Existen otras opciones de aligeramiento de pronto como esta que está en esta imagen, donde se colocan unos bloques, y esos bloques que son, eso normalmente, eso es es un icopor de alta densidad, no es el icopor que uno le vende por allá en la tienda que se parte con nada, no, este ya es un icopor más denso. eh, y algo bueno que tiene este icopor es que es reutilizable, o sea, cuando ya se termina la fundida y ya todo está seco, por decirlo así, entonces se retiran las láminas de icopor y se vuelven a usar en otro en el siguiente piso, en el siguiente entrepiso. Eso es lo bueno del icopor de alta densidad. Pero pues en nuestro medio se maneja, por lo menos en Bucaramanga casi no se usa este icopor de alta densidad. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces se tiende a usar la placa aligerada con madera. O sea, se hace con madera. Vamos a ver si sale alguna imagen. Bueno, aquí de pronto no lo escribí bien. Vamos a escribir placa aligerada, casetón, madera. A ver qué sale. Una imagen por ahí, a ver. No sale, que ya encontré 10.000, pero bueno. Bueno, no encontré una así diciente, pero bueno, de pronto esta me ayuda. No. No vale madera. Esta. No la había visto. Esta es una placa aligerada con casetón en madera. Y esa es la que, digamos, más se ve en nuestro medio aquí en Bucaramanga. ¿Cuál es el problema de usar la madera? Si se dan cuenta, la madera deja la vigueta como muy, no, o sea, no la deja bien recta, sino queda toda ahí como mal fundida, ¿sí la ven? Eso le pasa a la madera, ¿por qué? Porque la madera cede ante el concreto. Cuando el concreto se está fundiendo, pues la madera empieza a ceder y las viguetas no le quedan totalmente finas, sino le quedan todas torcidas y da la mala impresión de que construyó mal, ¿sí? Pero esto pasa y muchas veces esto no es reutilizable, o sea, el casetón queda ahí metido y pues, ¿cómo lo va a sacar? Pues no se deja sacar, ¿cierto? Entonces, esto es un problema, pues, pero se usa, en nuestro medio se usa y de por sí hay muchas empresas hacia el Gaitán, hacia esos barrios de allá, a la 15 para abajo, hay muchas empresas que venden este tipo de casetones a las empresas. De pronto esta está un poquito mejor, pero bueno, ese es el problema del casetón en madera. Bien, y existen más opciones, sí, hay otras opciones que se están inventando ahora de aligeramientos, pero digamos que las tradicionales son la madera y el icopor de alta densidad. Ahora, la madera se usa más y el icopor es más caro, sí, pero deja un acabado más limpio, más bonito, ¿cierto? Más chévere. Ok, vamos a ver otra imagen. Bueno, y esto es una placa aligerada con viguetas en dos direcciones. No, o sea, como lo dije ahorita, no solamente existen las placas aligeradas donde las viguetas solamente están en una dirección, esta es en dos direcciones. Casi ya no se ven. ¿Por qué ya no se ven? Porque pues al tener usted viguetas en dos direcciones genera más concreto, que gasta más acero, pues obviamente gasta más material y pues tiende a ser más cara que la placa aligerada con viguetas en una dirección. Bien, este tipo de placas en Estados Unidos se suelen usar y lo llaman en Estados Unidos las placas tipo waffle, porque parecen un waffle ahí y no tienen vigas. Miren, si se dan cuenta, aquí está la columna y aquí tienen un capitel, o sea, todo esto es lleno de concreto, un capitel, y ahí no hay una viga. Ese sistema, digamos, waffle, o sea, sin vigas, así como se ve acá, en Colombia no se permite. En Estados Unidos sí se permite ese sistema, en Colombia no se permite un sistema pórtico sin vigas. Tiene que haber columna, viga y viguetas.
En Estados Unidos sí se permite este tipo de sistema. Y entonces, ¿quién resiste el sismo? O sea, digamos, los elementos que hacen parte del sistema de resistencia sísmica son las columnas y el capitel. Y la placa, en teoría, no debería aportar para la resistencia sísmica, no debería, entre comillas, porque eso es un tema digamos que en Estados Unidos se discute. En Colombia ya se sabe que no, pero en Estados Unidos sí se permite que la placa tenga alguna resistencia al sismo. Pero bueno, este tipo de placas ustedes no las van a ver ahora. Existen en Colombia así de vigas con dos direcciones, pero con vigas, pues sí, también existen. Parece que aquí no encuentro ninguna imagen. Pero bueno, deben haber por ahí imagen. Esta también es tipo waffle, ahí se ve el capitel y no hay vigas. Aquí, esta también, aquí se ve el capitel y no hay vigas. Entonces ese es otro tipo de sistema, pero no se ven, este sí no es permitido en Colombia. Bueno. Bueno, vamos al otro tipo de placa. ¿Cuál es? Ya hablamos de las aligeradas. Ahora miremos placa metal de Steel Deck. Entonces rápidamente nos venimos aquí, placa metal deck o Steel Deck. De la placa metal de Steel Deck es la placa que tiene lámina ondulada. Creo que ya la han visto, ¿cierto? De pronto la imagen diciente sería, ahí no se ve. De pronto esta ahí se ve mejor. Entonces tenemos una lámina ondulada y tenemos una malla electrosoldada y un espesor de concreto y listo. O sea, esa es la placa Metal Deck. ¿Cuál es la ventaja de la placa Metal Deck? Pues que pues en realidad, digamos, no necesita formaleta. ¿Por qué? Porque la misma lámina es la formaleta del concreto, ¿sí? No necesita formaleta. Pero en este momento, digamos, con los precios del acero, de pronto esta placa es más cara que la placa aligerada, ¿sí? O sea, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y yo cuándo uso aligerada? ¿Yo cuándo uso maciza? ¿Yo cuándo uso metal deck? La maciza, digamos que tiene la limitancia de las longitudes, de las luces, o sea, digamos que hasta por ahí 4 metros se podría usar para placas macizas. Pero ya si quiero luces más largas de 5, 6, 7 metros, pues yo opto por placas aligeradas, ¿sí? O puedo optar por placa metal deck. Ahora, entre placa metal deck y aligerada, ¿cuál voy a usar? Pues la que me valga menos. Ahí sí ahí ya digamos que ganas el costo. Y en este momento yo creería que gana la aligerada comparada con la metal deck, ¿no? Bueno, de la Metal Deck, que no es tema del curso de análisis, es tema de metálicas, esto tendrán que verlo en metálicas mucho mejor. Lo único que voy a decir es que lo importante de esta placa son estos tornillos. Si ven esos tornillos que se colocan, esos tornillos se llaman conectores de cortante y tienen la función de unir la placa Metal Deck con el sistema de las vigas, ¿sí? Ya sea en concreto, ya sea metálica como en el dibujito. En Colombia, por lo menos, bueno, hay que decir que estos tornillos son tornillos especiales, con unas características especiales y por ser especiales son caros, ¿sí? Entonces, en Colombia, digamos, los maestros se han inventado una manera de decir, bueno, como estos tornillos son tan caros, entonces más bien cojamos una varilla, la cortamos en pedacitos y cada pedacito lo colocamos como si fuera como si fuera un tornillo. Digamos que esa es la solución práctica al problema. Eso, digamos que ante el diseño de placa Metal Deck no existe el pedazo de varilla, o sea, el diseño como tal en Estados Unidos, que ese sistema pues se inventaron en Estados Unidos, el sistema como tal, contempla el tornillo especial y no contempla la varilla. Entonces, ante los ojos de la NSR10, la varilla cortada no está todavía, no es válida. Pero parece ser que para la próxima norma que viene sí va a ser válida el tornillo, porque ya han habido estudios experimentales en Bogotá donde se han, digamos, hecho pruebas con varillas, así tal cual como las construyen en las obras, y parece ser que funcionan. No funcionan tan bien como los tornillos, entonces van a haber algunos factores, van a haber algunas ecuaciones donde van a haber unos factores de seguridad para multiplicar a la ecuación, por decirlo así, y se va a usar y van a poner algunas limitancias, o sea, no va a ser para todos los casos, pero se va a limitar. Por el momento, como la norma que viene no ha salido, pues en este momento usar pedacitos de varilla como solución de conector de cortante no es permitido, ¿no? Ahora, que lo hagan en la obra es otra cosa, pero pues ante los ojos de la norma no es permitido. Bueno,
Eso es como para hablar un poquito de la placa Metaldeck. Ahora la última placa, la placa fácil que tenemos acá. Esta última placa, placa fácil, vamos a poner aquí placa fácil. La placa fácil es un tipo de placa que ahora todo el mundo usa porque es económica. Creo que, no sé si la han visto, que es una placa con unos rieles metálicos y que entre esos rieles metálicos se coloca un ladrillo de 80 centímetros de largo y encima de ese ladrillo se coloca el mortero y la malla electrosoldada y encima de esa malla electrosoldada y ese concreto pues camina la gente, ¿no? Esa es la placa, placa fácil, de pronto una imagen así en corte, a ver. Bueno, esto es visto por debajo, así se ve por debajo. Este es el riel metálico, esta es la forma del riel metálico. Bueno, aquí se ve mejor, esta es la forma del riel metálico. Bueno, no aparece una sección en corte. Bueno, aquí de pronto pero eso no se ve. De pronto aquí se ve, no, pero eso no se ve nada. Bueno, no hay algún matacho ahí que diga uno qué cosa tan espectacular, pero bueno. Bueno, lo cierto es que este tipo de placa se ha vuelto muy famosa no por lo segura, sino por lo económica, ¿sí? ¿Tiene limitancias? Sí. ¿Y cuáles son las limitancias? Las luces. Ustedes se van a internet, escriben placa fácil y se meten a la página de Colmena. Colmena fue el que se inventó ese sistema. Colmena es un distribuidor de acero en Colombia y entonces ellos inventaron ese sistema. Y ellos tienen un catálogo y en el catálogo pues ellos ponen llamémoslo así, como unas consideraciones y unas restricciones. Hay una restricción de la longitud, creo que hasta 4 metros, y en este momento no me falla la mente. Pero lo cierto es que ante los ojos de la NSR esta placa no existe, o sea, no está validada todavía por la norma. Usted se pone a buscar en la norma placa fácil y no aparece por ningún lado ese término, placa fácil, ¿cierto? Esta placa nació después de la aparición de la NSR 10, entonces, por el momento esta placa no está totalmente, o sea, la norma no la ha matado, pero tampoco la ha aceptado completamente, o sea, está como en la mitad, no se sabe si sí o si no. ¿Por qué les digo eso? Porque ya mucha gente, muchos ingenieros han preguntado a la Comisión Asesora Permanente en Bogotá y han preguntado lo mismo, que si la placa fácil sí o la placa fácil no. Y la comisión responde de manera, ahí como medio, dicen sí, pero no, o sea, sí, pero no, y uno no sabe al fin si sí o si no. Yo lo que supongo es que no la matan, ¿por qué? Porque como ese sistema lo está usando mucha gente, entonces no la matan de tajazo. Pero no la aceptan de tajazo porque no hay una investigación completa sobre el tema. Yo supongo yo que en este momento deben haber investigaciones fuertes pues, como para revisar todo el tema de la resistencia de esa placa. Pero hasta que no se ha aceptado, o bueno, no se ha validado experimentalmente y aceptado por la norma, pues por el momento no está metida en la norma. No sé si en la próxima edición la vayan a incluir, no lo sé, pero esperemos a ver si la incluyen. Pero por el momento no está incluida totalmente, pero no está muerta totalmente. Entonces ahí quedamos en la mitad. Yo lo que digo es que a mí esta placa no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque este riel metálico que se usa tiene un problema. ¿Cuál es el problema del riel metálico? Que no es dúctil. ¿Qué es ductilidad? Ya vimos ductilidad, la definición de ductilidad es la capacidad que tiene un material de deformarse en el rango plástico sin romperse. Entonces, ¿qué pasa? Que este material cuando llega a FY, o sea, cuando él llega a la fluencia, él no tiene la capacidad de deformarse, sino que se rompe fácilmente después de que llega a FY. Recuerden que la ductilidad que yo llego a FY, él se puede seguir deformando hasta que se rompe. Este material no tiene esa capacidad. Él llega a FY y rápidamente se rasga o se rompe. Entonces lo hace no dúctil. Y por eso, pues puede ser peligroso. Eso será la única, digamos, la desventaja de este material. Ahora, ¿por qué no meten un material dúctil? Pues porque encarece de una vez el precio. O sea, poner un material no dúctil a uno dúctil, pues el dúctil puede valer 2, 3 veces más y pues perdió la gracia de una vez la placa fácil. Ahora se han inventado otro tipo de placa que es la misma placa fácil, pero cambiaron el ladrillo por un Etherboard. Entonces no sé, ahora la llaman la placa fácil Etherboard o algo así, yo no sé cómo es que la están llamando. Pero es la misma placa, solo que cambian el ladrillo y le ponen un Etherboard ahí, una caja de Etherboard y listo. ¿Sí? Etherboard es como un material que parece como el drywall, es muy parecido al drywall, es una lámina de yeso y por dentro tiene como un entramado en aluminio.
Entonces imagínese usted un entramado en aluminio y una lámina de yeso como cubriéndole y se forma una cajita, ¿sí? Pero el Etherboard básicamente es la lámina de, es que no estoy seguro si es yeso, bueno, pues parece yeso, aquí me corchó con el material del Etherboard. Pero es una lámina que viene en espesores de 5, 10, hasta 15 milímetros y la venden, normalmente la venden es para muros, o sea, para separaciones, divisiones, pero ahorita la están metiendo a las placas aligeradas, ¿sí? De pronto llegará otro que llegará y dice, no, yo quiero, vamos a hacerla con drywall. ¿Y quién le dice que no? Pues porque ahorita no hay una restricción al tema, ¿no? Entonces, pero que esté validado por la norma, la verdad no. Les digo eso porque es que los arquitectos son expertos para coger materiales extraños y traerlo y meterlo y decirle a uno como ingeniero, mire, usemos este material que eso es nuevo y eso es súper liviano, súper no sé qué y súper de todo, y métalo y hágalo. Pero entonces cuando usted viene y lo valida con la norma, pues no hay validación con la NSR. Entonces no es un material que usted pueda decir es que lo vamos a validar, me lo van a aceptar, ¿sí? Me lo van a aceptar. Y así existen muchos materiales. Ejemplos hay muchos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, un tipo de estructura que se está volviendo famosa que se llama el steel framing. Steel framing es básicamente es una estructura pórtico metálica, pero no es acero normal, es un acero, le llaman acero liviano. Aceptada por la norma, pues hay una discusión ahí fuerte, pero digamos no la han matado de tajazo porque están esperando pruebas experimentales. Lo cierto es que en otros países el steel framing sí se usa, o sea, sí existe la estructura, pero el steel framing se usa como pórticos arriostrados, o sea, es el pórtico y con X, con una mano de X, y está limitado en altura como hasta 4 pisos, si no estoy mal, en otros países. Aquí en Colombia no se sabe ni qué cosa, porque pues, como esos materiales empezaron a llegar después de la N-Series, probablemente en la nueva edición de la norma habrá alguna aclaración, o la meterán o la excluirán, algo pasará. Pero por el momento es especulación, no sabemos exactamente qué va a pasar con esos tipos de estructuras. Ahora, ¿son fáciles de diseñar? O sea, muy bonitas hacerlas, pero son fáciles de diseñar, no son fáciles. No son ni tan fáciles porque eso ya entra con la parte metálica y es el capítulo F4 de la NSR10. El F4 es el acero liviano. Tiene muchos chequeos extraños que uno no ve en la universidad, uno no le enseñan acero liviano, a uno le enseñan acero normalito, acero, llamémoslo pesado, pero el acero liviano no es parte de ninguna materia, le enseñan a uno ese tipo de diseño. Entonces es un diseño muy diferente. Bueno, lo estoy hablando mucho. Entonces, después de hablar de todos estos tipos de placas, entonces ya sabemos que la placa de nosotros es la placa aligerada fundida en sitio con viguetas en una dirección. Esa es la placa de la casa que nosotros estamos analizando. Entonces vamos a hacer el análisis de carga de la placa aligerada. Aquí hice un dibujito de la placa aligerada donde vemos la torta superior, la torta inferior, las viguetas o nervios, el aligeramiento en realidad no es el vacío, el aligeramiento es la caja que forma el vacío, ¿cierto? Lo llaman casetón. Entonces tenemos encima de la torta superior el mortero de nivelación y tenemos encima del mortero de nivelación los acabados, ¿bien? Y encima de los acabados, ¿quiénes están? Las personas caminando, ¿sí? Esta torta inferior no es necesaria siempre. O sea, por eso aquí dice 0, porque en el ejercicio de la casa que estamos haciendo no hay torta inferior. Ahí es donde nos damos cuenta que la torta inferior no es indispensable para la placa aligerada. Por eso ustedes cuando pasan por las obras, ustedes ven las viguetas. Si no ven muchas viguetas, ven las obras, las viguetas. ¿Por qué vemos las viguetas? Porque no le hicieron torta inferior. Y cuando no le hacen torta inferior, pues ¿qué hay que hacer? Pues taparlo con otra cosa. Llámese drywall o llámese, no sé, algún techito ahí en un cielo raso que le pueda uno colocar para tapar esas viguetas. Bien, entonces, estas medidas que aparecen acá, de 5, 25, 10, 60, 10, estas medidas están en el plano estructural que yo les pasé. La idea es que, ¿cómo saber si esas medidas son correctas o esas medidas no son correctas? ¿Sí? O sea, ¿cómo saber si las medidas que yo tomé son bien o están mal? Entonces hay que hacerle unos chequeos a esas medidas. Esos chequeos son estos 4 chequeos que hay que hacer.
Y esos chequeos hay que hacerlos, ¿los tienen que hacer ustedes? Pues sí, los van a hacer. Entonces, el primer chequeo nos dice que BW tiene que ser mayor o igual a 10. ¿Quién es BW? BW es el ancho de la vigueta. Entonces, en el caso de nosotros, la vigueta tiene 10 centímetros. Entonces, 10 es mayor o igual a 10, sí. Entonces, está ok. Entonces, el primer chequeo está bien. El segundo chequeo es este que aparece acá, que dice que T tiene que ser mayor o igual a 5 y mayor o igual a sobre 12, pero yo lo rayé. Yo le puse 4,5 y le puse, en vez de 12, le puse 20. Y entonces ahí ustedes dirían, bueno, ¿y por qué lo rayé? Resulta que la primera edición de la NSR, la que salió en el 2010, salió con ese error. O sea, decía en la norma que el espesor de la torta superior, porque T es el espesor de la torta superior, tenía que ser mayor que 5 y mayor que A sobre 12. Después, 2 años después, dijeron que se habían equivocado, que no era 5 sino 4,5 y que no era 12 sino 20. Y gracias a Dios hicieron esa corrección, porque cuando usted trabaja con 12, daban de separaciones entre viguetas muy pegadas. Y pues todos, digamos que muchos ingenieros empezaron a cuestionar por qué quedaban tan pegadas las viguetas unas de otras haciendo ese cálculo. Entonces dijeron que era 20, entonces había un error de la primera edición de la NS10. Entonces corrigieron ese error. Entonces, si usted hace ese chequeo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, 5 es mayor o igual a 4,5, sí. Y 5 es mayor o igual a A sobre 20. ¿Quién es A? A es la distancia que hay entre vigueta y vigueta borde. O sea, en este caso, 60 en nuestro caso. 60 dividido entre 20 da 3, ¿cierto? Entonces, 5 es mayor o igual que 3. Sí, entonces, si esto chequea bien, entonces el segundo chequeo estaría bien. Bien, el tercer chequeo es este que aparece acá, que dice que L tiene que ser menor o igual a 2,5H y menor o igual a 120 centímetros. ¿Quién es L? L es la distancia entre vigueta y vigueta a ejes. En el caso de nosotros, ¿cuánto es? Es 60 más 5 más 5, o sea, 70. Entonces, 70 es menor o igual a 2,5H. ¿H quién es? H es la altura total de la placa. En el caso de nosotros, la altura total es 25 más 5, o sea, 30 centímetros de altura. Entonces, 2,5 por 30, aquí está la operación, da 75. 70 es menor que 75, sí, y es menor que 120, sí. Entonces, el tercer chequeo está ok. Y el cuarto chequeo es este que aparece acá, que dice que H menos T tiene que ser menor o igual a 5 veces BW. H menos T es esta altura. Es la altura quitándole el espesor de la torta superior. ¿Cuánto es en nuestro caso? Es 25. Entonces 25 es menor o igual que 5 por 10. 5 por 10 me da 50. Entonces 25 es menor que 50. Sí, ok. Chequea ok. Esos 4 chequeos, ¿ustedes lo tienen que hacer? Sí, no necesariamente tienen que usar las mismas medidas que yo usé en el ejemplo que les estoy dando. Ustedes pueden empezar a separar más las viguetas. Por ejemplo, digamos que yo quiero las viguetas no a 60, las quiero a 70 centímetros. Entonces vuelvo a hacer los 4 chequeos a ver si todo me cumple. Si todo me cumple, significa que puedo usar 70 centímetros de separación. Si me cumple, entonces aumento 80 y vuelvo a hacer los 4 chequeos a ver si me cumplen. Y si me cumple, entonces lo aumento a 90. Y si 90 me cumple, en algún momento ya no cumple, ¿cierto? Debe haber algún punto donde pum, ya no cumple. Entonces en ese punto usted dice, bueno, no, me tocó la medida anterior. Bien. Ese chequeo lo pueden hacer ustedes en Excel. Usted se puede programar en Excel y usted va cambiándole los valores y él mismo pues va chequeando y le va poniendo ahí, ok. Esos chequeitos que ustedes tienen ahí están en la NSR 10, sección C810 de la norma. O sea, obviamente allá no está así tan resumido, allá está el texto del artículo, un poquito, o sea, a veces no está así como tan resumido, sino que está ahí que, bueno, ustedes han leído la NSR 10 que ahí es el artículo como tal y a veces ni lo explica. Bien, listo, una vez chequeadas las medidas, y usted ya sabe que esas medidas están bien en su placa aligerada, entonces hacemos el chequeo de las cargas. Entonces, el análisis de las cargas. Entonces empezamos con la torta superior. ¿Cuánto pesa la torta superior y cómo se calcula? Entonces usamos 24 kilonewton metro cúbico. Esta es la densidad del concreto reforzado, ¿cierto? Y esa densidad del concreto reforzado la multiplicamos ¿por qué? Por el espesor de la torta superior, que son 5 centímetros, pasado a metro es 0,05. Y esa operación me da 1,2 kilonewton metro cuadrado. Bien. Torta inferior, no hay. Entonces, ¿cuánto es el peso? 0. ¿Sí? Viguetas. Bueno, y si hubiera torta inferior, ¿cómo se calcula? Pues igual que la operación de la torta superior. ¿Sí?
¿Cuánto es? Bueno, alguien me preguntó que cuánto es el espesor de la torta inferior. Normalmente, si se hace torta inferior, el espesor es mínimo 3 centímetros. Y en esos 3 centímetros usted tiene que colocar una mallita en la mitad. O sea, estas tortas tienen malla electrosoldada, refuerzo en la mitad. Y entre más pequeña sea, pues más difícil va a ser colocar una mallita ahí en la mitad, ¿cierto? Entonces por eso digo que 3 es como la medida mínima para que pueda usted meter una mallita ahí en la mitad, ¿sí? Bien, viguetas. ¿Cómo se calcula el peso de las viguetas? Entonces, primero calculamos el área de una vigueta. Este punto 10 por punto 25 es el área de una vigueta. Es este 10 por este 25. Multiplicado por la densidad del concreto reforzado, que es 24 kilonewton metro cúbico. Y esa operación dividido entre la separación entre viguetas, pero esa separación es a ejes, o sea, 60 más 5 más 5, la separación entre viguetas a ejes. Esta operación entonces, ¿cómo es? Área de una vigueta por la densidad del concreto reforzado dividido en la separación a ejes entre viguetas. Y esa operación me va a ser 86 kilonewton metro cuadrado. Después va el aligeramiento, el peso del aligeramiento. El aligeramiento no tiene cálculo. Entonces, ¿de dónde sale ese valor? Ese valor, si usted conoce el tipo de aligeramiento que van a usar, usted puede, digamos, entrar a la página de la empresa que le va a vender el aligeramiento y revisar en la ficha técnica cuánto es el peso por metro cuadrado de ese aligeramiento que usted va a comprar. Si usted no sabe, porque pues puede pasar la opción de que yo no sé qué tipo de aligeramiento voy a usar, entonces toca usar un valor de experiencia. Cuando digo valor de experiencia es que toca poner un valor y entre más grande sea, pues más conservador es. Entonces por eso aquí yo puse 0.25 kilonewton metro cuadrado. Esos son 25 kilogramos metro cuadrado. Eso es bastante conservador. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que es madera. O sea, estoy asumiendo que el aligeramiento es madera. Y si yo me pongo a revisar cuánto pesa la madera por metro cuadrado, les aseguro que no pesa 25. Pero entonces recuerden, este valor debe ser conservador, ¿sí? Porque yo no me lo está dando nadie. Y de por sí nadie, o sea, de por sí una de las cosas que uno menos sabe en obra qué tipo de aligeramiento van a usar, es eso. O sea, uno no sabe qué tipo de aligeramiento. Usted le pueden decir que va a usar madera y el día de mañana ponen otra cosa. Y eso puede pasar. Entonces es mejor irse por arriba que por debajo. Después calculamos el peso del mortero. Entonces el mortero, usamos, separemos aquí un poquito. Entonces el mortero es la densidad del mortero, 21 kilonewton metro cúbico multiplicado por el espesor del mortero, que es 0.025, que es este 2.5 que aparece aquí arriba. Una pregunta que me hicieron es ¿por qué 2.5? Entonces el mortero es este mortero en nivelaciones resulta que se coloca porque cuando usted funde el concreto, pues al terminar la fundida el concreto no le queda totalmente, el piso no le queda totalmente nivelado. Entonces necesitamos una capa adicional para buscar esa nivelación del piso. Ese mortero de nivelación, el espesor va a depender mucho de la experiencia del maestro. Entonces, si usted le dice a un maestro, hágame un mortero de nivelación de 1 centímetro, probablemente ningún maestro en el mundo sea capaz de hacerlo porque 1 centímetro es muy pequeñito y para que él le alice o le haga un mortero de 1 centímetro en toda el área le queda complicado. Entonces usted le dice, bueno, 2 centímetros. Pues 2 centímetros sigue siendo difícil, pero bueno, ya le queda más fácil. Usted le dice, bueno, 3 centímetros, ya 3 centímetros le queda muy fácil, 4 centímetros le queda re fácil y 5 centímetros ya es regalado esa vaina. Entonces, yo siempre he dicho que el espesor más o menos está entre 2 y 3 centímetros, ¿sí? Es como, por eso les puse aquí 2.5 centímetros de espesor de mortero, ¿bien? Entonces, por eso aquí está 21 por 0.025, 0.525 kilonewton metro cuadrado. Ahora sigue el peso de los acabados. Este valor no tiene cálculo. Entonces, ¿de dónde salen estos acabados? De la norma, de la NSR10. Entonces, me voy a abrir la norma. La NSR10 que está, ¿dónde está? Acá. Entonces, esta es la edición vieja, ¿no? Hay que decir que esta es la norma viejita, la que uno consigue en internet. Entonces, ¿y la edición nueva dónde está? Yo no la conozco en PDF. Sí existe, pero la toca comprarla en Bogotá. Vale como 300.000 pesos. Usted los paga por internet y a los 3 días, 4 días le llega a su casa el libro así grande y usted empieza a leerlo. Esa versión, esa que le venden, esa es la versión ya con todos los decretos modificatorios metidos ahí en la norma. O sea,
Es la versión inicial ya corregida con todos los decretos que han salido en el tiempo, ¿sí? Entonces yo la tengo, no, pues yo lo que hago es, yo tengo la versión vieja y tengo todos los decretos modificatorios y pues digamos si tengo alguna duda pues me toca empezar a buscar en los decretos dónde está el cambio, lo cual lo hace un poquito más difícil, pero así le toca a uno. ¿Y por qué no la he comprado? Porque pues si ya la norma va a cambiar, ya por qué me voy a poner a comprar un libro que probablemente ya, bueno, no se sabe si el otro año vaya a cambiar. Esa norma está que sale y no sale. Sí, o sea, llevan como 5 años en que ya la tenemos y no sale. Pero bueno, vamos a ver dónde... Ah, bueno, en el capítulo B3, es el capítulo de las cargas muertas. Esta es la tabla de los materiales, aquí hay algunas densidades, de por sí aquí encontré la densidad del mortero, que es 21 kN metro cúbico o 2100 kilogramos metro cúbico. Si usted sigue bajando, entonces va a encontrar una tabla que es la tabla B3413 de la NSR10, que es la de pisos. Y aquí hay una serie de opciones de pisos y hay 3 opciones, baldosa cerámica y baldosa. ¿Por qué estoy escogiendo baldosa? Porque en una casa lo más normal es que hayan baldosas, ¿cierto? A no ser que me digan, no, es que yo quiero mármol, pero bueno, eso sería ya es una casa muy especial la que tenga mármol. Lo normal es que tenga baldosa cerámica, entonces hay 3 opciones, de esas 3 opciones escogí la segunda, baldosa cerámica de 20 milímetros sobre 25 milímetros de mortero, porque yo le coloqué 25 milímetros de mortero a esa placa, ¿no? ¿Cuánto pesa? 1.10. Este 1.10 es el valor que yo me traje de la norma y lo coloqué aquí, 1.10. Entonces este valor no tiene cálculo, sale de la NSR10, ¿bien? Y ahora vamos con el cálculo de muros, la carga de muros. Entonces la carga de muros tenemos 2 opciones, tenemos la opción facilista y tenemos la opción difícil. La opción fácil es irnos a la norma, coger el valor que está en la norma de carga de muros y colocarla aquí en el listado de cargas y ya. Esa es la opción fácil. La opción difícil es hacer un análisis o un cálculo detallado de las cargas de muros. O sea, coger los muros que realmente están en la estructura y hacer un cálculo detallado. Entonces, vamos a explicar la primera, la fácil, la de la norma. ¿Dónde está esta carga de muros? Entonces usted se va a la norma y hay una tabla más abajo que voy a buscarla, es la tabla, la tabla B3431 que dice valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales cuando no se efectúa en un análisis más detallado. Con una limitancia de esta tabla que dice que solamente funciona en edificaciones con altura de entre pisos terminados menores a 3 metros. O sea, si la altura de piso a piso es menor a 3 metros, usted puede usar esta tablita de valores mínimos alternativos. Si la altura de piso a piso es mayor a 3 metros, ya le toca o por obligación hacer un análisis detallado de carga de muros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sabiendo que nuestra altura de piso a piso es 260, o sea, menor a 3 metros, se podría usar esta tabla. Entonces, esta tabla depende de la ocupación y en el caso de nosotros la ocupación es de tipo residencial, ¿cierto? Porque es una casa, ahí se supone que hay, alguien me dijo, profesor, pero hay comercio. Hay oficinas, perdón, alguien me dijo, profesor, pero hay oficinas. Pero entonces en las oficinas miren que hay 2 opciones, particiones móviles o particiones fijas en mampostería. Uno diría, bueno, vamos a usar particiones fijas en mampostería, pesa 2 kilonewton metro cuadrado. Pero si nos vamos por el uso residencial, porque el tercer y cuarto piso es de tipo residencial, ¿cierto? Es de tipo apartamento, entonces tenemos 2 opciones, fachadas y particiones en mampostería y fachadas y particiones livianas. Y las fachadas y particiones en mampostería, ¿tiene cuánto pesa? Pesa 3. O sea, por el lado de oficinas pesaría 2 y por el lado de uso residencial pesaría 3. Entonces yo me iría por la de 3, que es más alta, ¿cierto? Entonces yo cogería este valor y me lo llevaría para mis cálculos y pondría aquí un 3 kilonewton metro cuadrado. Pero como les digo, ese es el valor, esa es la forma fácil, o sea, la forma de tomar el valor de la norma y colocarlo y ya. Vamos por la forma complicada, la de hacer el cálculo detallado de las cargas de muros. Entonces, para hacer el cálculo, yo les voy a enseñar una manera, ¿no? Porque hay varias maneras para hacer el cálculo detallado de cargas de muros, unas más fáciles, otras más difíciles. Esta es, digamos, de las más difíciles, ¿sí? O bueno, no difíciles, digamos, de las más como medio completas. Entonces, primero, dice aquí, medir la longitud de muros en planta y por piso de aquellos muros que no están sobre vigas. Y entonces aquí voy a hacer la primera aclaración. Resulta que en una planta cualquiera estructural hay muros, van a haber muros que esos muros
van a estar apoyados directamente sobre una viga, como hay muros que no van a estar apoyados directamente sobre una viga. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues si usted superpone la planta arquitectónica sobre la planta estructural, usted se va a dar cuenta cuáles muros están sobre vigas y cuáles muros no están sobre vigas directamente, ¿cierto? Por ejemplo, en este edificio, no sé, este muro estaría sobre una viga, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque ahí hay una columna y probablemente allá hay otra columna, entonces debajo de esas dos columnas hay una viga, o sea, ese muro está apoyado directamente sobre la viga. Si ese muro está apoyado directamente sobre la viga, la carga de ese muro va a pasar directamente a la viga, no va a pasar a la placa. Por eso ahí dice que son aquellos muros que no están sobre vigas. O sea, voy a contabilizar los que no están sobre vigas, porque los que sí están sobre vigas pasa la carga directamente a la viga. Bien. Segundo paso, medimos la altura de los muros. Eso sí es fácil, solamente medir la altura del muro y ya. Tercero, calcule el área de los muros. El área de los muros es multiplicar la longitud de muros del primer paso por la altura de muros del segundo paso, ¿cierto? Cuarto paso. Y están comiendo por ahí. Ay. No es tanto por el eso, sino por el ruido. Yo soy como muy sensible a los oídos, yo escucho todo, entonces es mejor no comer ahora, comer después. ¿Sí? Y si tienen ganas de comer esto, no, pero hagan ayuno, eso es muy bueno, el ayuno intermitente es algo muy bueno. Entonces, empezamos cuarto. Tome la densidad por área de muros de la NSR10. Aquí aparece una densidad de muros. ¿Sí? Este valor de 1.8 kilómetros metro cuadrado, ¿dónde lo saqué? De la norma. Entonces me voy aquí a la norma. Y aquí en la norma hay una tabla que es la tabla esta, la tabla B342-4 de la NSR10. De esta tabla es que yo tomé ese valor del 1.8 que lo llamé densidad por área de muros. De esta tabla hay varias opciones. Está mampostería en bloque de arcilla, está mampostería en bloque de concreto, está mampostería maciza, está mampostería, bueno, maciza en arcilla y maciza en concreto, y exteriores de paneles de acero o de madera. Ahora, de todas esas opciones, ¿cuál es la opción que vamos a usar? Normalmente se usa la opción de mampostería bloque de arcilla. ¿Cuál es la mampostería bloque de arcilla? Es el ladrillo naranja ese que no siempre han visto. Cuando el ladrillo es naranja es porque está hecho a base de arcilla. Cuando el ladrillo es de color gris, ya no es arcilla, es concreto, ¿sí? Entonces, lo normal, creo que lo que han visto es el naranja, ¿cierto? Pues el gris casi no se usa, no es que no se use, sí se usa, pero no se usa tanto como se usa el naranja, ¿cierto? Entonces puede irnos por la opción de mampostería de bloque de arcilla y tenemos dos opciones, pañeteado en ambas caras o sin pañetear. Pañeteado en ambas caras creo que es claro, ¿no? Es cuando ya está frisado, estucado, pintado y hasta grafiteado, entonces ya tiene todo ese muro, ¿cierto? Y sin pañetear es que no tiene nada de eso, ¿cierto? Aquí aparece, en esta opción entonces aparecen los espesores del muro y entonces aparece 10, 15, 20, 25, 30 centímetros. Entonces ahí se hace importante qué tipo de espesor de muro ustedes colocaron. Muchos de ustedes yo les dije que bajaran los muros que tenían de 15, los bajaran a 10 en los proyectos que yo revisé hace ya 2 semanas. Entonces, ¿con qué fin? Porque es que entre más grueso sea el ladrillo, pues más pesado va a ser para la estructura. Entonces, si usamos el espesor de 10 centímetros, ¿cierto? Este espesor, ¿cuánto sería la densidad? Sería 1.8. Ahora, si ustedes usaron ladrillos de 15 centímetros, la densidad aumenta a 2.5 kilolitros metro cuadrado. Entonces, por eso, entre más el ladrillo sea más livianito, más pequeño en espesor, pues menos pesado va a ser. Entonces aquí vamos a usar este 1.80, ese 1.80 es este 1.80 que tengo acá y por eso dice que aquí es para bloque de arcilla pañeteado en ambas caras con espesor de 10 centímetros. Después, quinto, calcule el peso puntual. El peso puntual es coger la densidad de muros por el área de muros, o sea, el paso 4 por el paso 3. Después, ese peso puntual de los muros es una carga que se ubicaría en el centro de masa de la placa, que a mí no me interesa tener un peso de muros en el centro de masa de placa. Me interesa distribuirlo en el área de la placa, entonces necesito 6 calcular el área de la placa. El área de la placa es igual al área total de la placa menos el área de viga, menos el área de columna, menos el área de vacíos en la placa. ¿Sí? Le estoy descontando a la placa todo para que solamente quede placa, descontando vigas, columnas y vacíos.
Y ya cuando tengo el área de la placa, entonces 7, calculo el peso distribuido, que es igual al peso puntual del paso 5 sobre el área de la placa, que es el paso 6. Y ese sería el procedimiento para hacer el cálculo detallado de carga de muros. Vamos a hacer un ejemplo numérico rápido con la casa que yo les pasé. Entonces voy a abrir rápidamente el plano arquitectónico. Entonces, estaban esos planos aquí. Entonces, en el arquitectónico, que ya lo conocimos la semana pasada, en el primer piso, los muros del primer piso no me interesan. ¿Por qué no me interesan esos muros? Porque están apoyados directamente sobre el suelo. O sea, la carga pasa directamente al suelo, ¿cierto? Y el suelo no lo estoy modelando en el SAP. Si vieran sótano, pues sí, porque digamos el nivel, el sótano es parte de la estructura, entonces ahí sí se tendría en cuenta. Pero en esta casa, digamos que el suelo, el primer piso y debajo está el suelo, entonces los muros del primer piso están apoyados directamente sobre el suelo, la carga pasa al suelo. Me interesan entonces los muros del segundo piso, porque esos muros sí están apoyados directamente sobre la placa del primer entrepiso. Entonces, vamos a ubicar aquellos muros que no están sobre vigas. Por ejemplo, este muro, este que tengo acá, este que estoy aquí señalando. ¿Este muro está sobre viga? Respuesta sí. ¿Por qué? Porque aquí hay columna y una viga por debajo. Entonces este muro está apoyado directamente a la viga. Entonces no me interesa. Este tampoco me interesa, este tampoco me interesa, este tampoco. Y si se dan cuenta, esta edificación casi que todos los muros están apoyados sobre alguna viga, excepto este. Este del baño no está apoyado directamente sobre la viga, este está sobre la placa. Lo mismo le pasa a este. Este que está al lado de la nevera tampoco está sobre una viga, está sobre la placa. Entonces, usted ubica los que no están sobre vigas y los mide. O sea, mide su longitud. ¿Cuánto mide este? No sé, no tengo el AutoCAD. Como ustedes iban a tener el AutoCAD, pues para ustedes va a ser fácil hacer una cota y medir cuánto mide el muro y ya. En este caso, como tengo el PDF, entonces voy a hacerlo con la escalera 25, 50, 35, 100, 125 y por ahí otros 25, 1.50. Esto mide más o menos 1.50. Ahí más o menos mal contado. Y este mide lo mismo, 1.50 porque no sé, entonces 1.50 más 1.50, 3 metros. ¿Sí? Entonces usted hizo el primer paso, entonces por eso aquí aparece un 3 metros, ¿cierto? 3 metros es porque usted ya hizo la medición y ¡pum! Listo, lo colocó. Segundo paso, altura de muros. ¿Cuánto es la altura de los muros? Es 260, que es la altura de piso a piso, menos la placa, ¿no? Porque el muro no atraviesa la placa, entonces en 30 centímetros, entonces la altura de muros son 230, listo. Tercero, calcule el área de los muros, o sea, multiplique 3, que es la longitud, por la altura, eso le da 690 metros cuadrados. Cuarto, tome de la norma la densidad de muros, que ya vimos que era 1,8, entonces este valor salió de la NSR10, 1,8 kilómetros metro cuadrado. Quinto, calcule el peso puntual. El peso puntual es igual al área, que es 690 multiplicado por la densidad, 1,8. Los metros cuadrados se van y queda 12.42 kilonewton. Este valor es el peso puntual de los muros ubicado en el centro de masa de la placa, y a mí no me interesa tenerlo en el centro de masa de la placa, me interesa distribuirlo en el área de la placa. Entonces necesito paso 6, calcular el área de la placa, que es igual al área total menos el área de viga menos el área de columna menos el área de vacíos. Y entonces, ¿cómo se calculan estas áreas y cómo se restan? Pues creo que esto va a ser más fácil para ustedes porque ustedes van a tener el AutoCAD, el Revit, el Archicad, el que sea, y esos programas pues ya tienen las opciones de calcular áreas fácilmente. ¿Sí? Usted hace un rectángulo y él le calcula el área del rectángulo y ya. Ustedes hacen hacen los distintos rectángulos y restan y listo. En este caso que yo no tengo el AutoCAD, ¿cómo se hace? Pues como se hacía antes, a manopla. Entonces voy a calcular primero el área total. Entonces necesito abrir el plano estructural. Entonces voy a abrir el plano estructural que está acá. Ustedes también lo tienen. Y me voy a acercar a la primera planta y entonces en el plano estructural, ¿cómo se calcula el área total? Sería 590, que es la parte de acá, la parte horizontal, multiplicado por ¿cuánto? Por 13. Pero ojo, ese 13 va hasta el fondo. Y esta parte del vacío no es parte de la placa, entonces al 13 le resto 3 metros que están acá, entonces 13 menos 30, 10, entonces en realidad es 590 por 10, por eso ustedes ven acá que dice 590 por 10, ese es el área total de la placa. A esa área total hay que restarle el área de vigas. Vamos a hacer el área de vigas, todo este chorizado que aparece acá, este es el área de vigas, bien. Entonces vamos a mirar cómo se calculó el área de vigas. Entonces el área de vigas es, ¿cuántas vigas tenemos acá? Esta casa tiene, horizontalmente tiene la viga A, la viga B,
la viga C y la viga D. Y verticalmente tiene la viga 1, la viga 2 y la viga 3. Entonces vamos a calcular el área de las vigas A, B y C y D. ¿Cómo se calcula? Sin contar las columnas. Entonces sería 1 más 2,10 más 1,90 y esa suma multiplicado por ¿cuánto? Por 0,30 que es el espesor de la viga. Y esa operación multiplicada por ¿cuántas veces? Por una viga, 2 vigas, 3 vigas, 4 vigas, multiplicado por 4. Entonces, si ustedes ven aquí en la operación, dice 1 más 2,10 más 1,90 por 0,3 por 4. Esta operación que aparece acá es el área de las vigas horizontales. Ahora las vigas verticales. En las vigas verticales serían 1 más 2,60 más 2,60 más 1,80 más 0,80 multiplicado por 0,30 multiplicado por 1, 2, 3 vigas. Esa operación es la que aparece acá. 1 más 2,60 por 2 más 1,80 más 0,80 por 0,3 por 3. Esa es la operación de las vigas verticales. Y aquí aparece una operación adicional más 0,3 por 0,3. ¿Dónde salió este 0,3 por 0,3? Este 0,3 por 0,3 resulta que es que aquí había una columna. Se supone que debería haber una columna, pero la clase pasada dijimos que el arquitecto no quiere esta columna. Entonces, como no hay columna, entonces esa área pertenece aquí en la viga. Entonces es un área de ¿cuánto? De 0,3 por 0,3, o sea, de 30 por 30. Por eso aquí aparece acá un 0,3 por 1,3. Y toda esta operación solamente es el área de las vigas. Ahora el área de las columnas son 11 columnas multiplicado por 0,3 por 0,3. Ese es más fácil, ese es el cálculo más sencillo. Y el área de los vacíos, este es el área de los vacíos, 1,80 por 2,10. El único vacío que tiene esta edificación es ¿cuál? El vacío de la escalera. Y el vacío de la escalera, cuando usted mira cuánto mide, mide 1,80 por 2,10. Entonces, toda esta operación usted la mete a la calculadora y eso da 40,22 metros cuadrados. Y ya teniendo el área de la placa, calcula usted el peso distribuido de muros, que es igual al peso puntual dividido en el área de la placa. O sea, 12,42 dividido en 40,22, eso le da 0,31 kilonewton metro cuadrado. Y miren que este valor es mucho menor que el valor que está en la norma. ¿Cuánto era el de la norma? Eran 3 kilonewton metro cuadrado y el valor calculado me dio 0,31 kilonewton metro cuadrado. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, cuando usted quiere ser perezoso y no quiere calcular la carga de muros, usted mete el valor conservador de la norma de 3, pero si usted quiere ser, digamos, no tan perezoso y calcular la carga de muros, probablemente esa carga le va a dar muy pequeño, le va a dar más pequeño que el valor de 3. Y lo que siempre buscamos nosotros es tener menos peso o menos carga en la estructura. Eso siempre lo buscamos como ingenieros. Entonces, listo. Entonces aquí está el resumen de cargas. Torta superior 1,20, torta inferior 0, vigueta 0,86, aligeramiento 0,25, mortero 0,525, acabados 1,10 y el que acabamos de calcular, muro 0,31. Hasta ahí vamos en el análisis de carga, pero me hacen falta dos cargas. Carga número 1 se llama tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Resulta que muchas veces nosotros ignoramos esa carga, que puede ser poquito, pero es bueno tenerla en cuenta. ¿Qué son las tuberías? Pues todos, ahí se ve el ejemplo, las tuberías hidráulicas, sanitarias, eléctricas, todas se cuelgan en la placa, siempre se cuelgan en la placa. A veces están metidas, a veces quedan así colgando como están, pero siempre están sobre la placa. Eso es un peso relativamente pequeño y este valor salió de experiencia, 0,15 kilonewton metro cuadrado, o sea 15 kilogramos metro cuadrado es un valor de experiencia para tener en cuenta ese peso. Puede que, digamos, si yo hiciera un análisis, un cálculo detallado de esos pesos, me den mucho menor, pero volviendo a lo mismo, traten de ser conservadores, al menos con esas cargas que usted no sabe cuánto valen. En este caso 15 es un valor bastante conservador. Bien. Y resulta que como usted tiene las tuberías ahí que se le están viendo, entonces vamos a colocarle ahora un cielo raso, porque yo quiero que todo eso no se vea, que no se vean esas tuberías. Entonces el cielo raso, hay muchas opciones, pero creo que la opción que más se usa es el drywall, ¿cierto? Que a la gente le gusta el drywall. Entonces, ¿cuánto pesa el drywall? Ese valor sí está en la norma, entonces vamos a mirar en la N-Series, nos vamos aquí a la norma, y en una tabla, que es la tabla, me estoy devolviendo en la tabla, la tabla B341 raya 1 de la N-Series, es más, ahí lo dice cielo raso, entonces hay varias opciones. Obviamente si ustedes ponen a mirar todas estas opciones, ninguna dice drywall, pero ¿qué es un drywall? Es un entramado, entramado metálico suspendido en afinado en yeso. Esa es la opción
que más se acerca al tipo de sistema drywall. Entonces, vamos, ahí ¿cuánto pesa? 0.50 kN/m², por eso ustedes ven que aquí yo puse 0.50 kN/m². Y al final, ya cuando se tiene todas sus carguitas, ¿qué hace? Suma todo esto y esa sumatoria le da la sumatoria de las cargas muertas. Sumatoria de las cargas muertas. Bien. Y me dio ¿cuánto? 4.90 kN/m². ¿Qué hubiese pasado si en vez de hubiera usado carga de muros de 0.31 hubiera usado la carga de la norma? 3. ¿Cuánto me da ese valor? ¿Cuánto sería el recálculo? O sea, sería 4.90 menos 0.31 más 3. ¿Eso cuánto da? Eso da como 7.60. Da como 7.60. ¿Para qué hice ese cálculo? Resulta que muchas veces, o por lo menos yo cuando estoy en curaduría, yo reviso el tema de las cargas, pues yo no me pongo a mirar carga por carga porque pues eso es desgastante. Pero yo ¿qué hago entonces? Yo reviso la sumatoria. Yo digo, bueno, si la sumatoria está en el orden de 7 kN/m², yo digo, eso mínimo es porque el ingeniero usó una carga de muros de 3. ¿Listo? Entonces él usa una carga de 3, miro la carga de muros, listo, efectivamente tiene 3, le dio como 7 algo. Yo digo, listo, está bien, está en el orden de cargas. Si yo veo que la carga de él es menor de 7, me pongo a mirar por qué le dio menor a 7, si es que realmente hizo el análisis detallado de cargas o por otra razón. ¿Sí? Con eso lo que les quiero decir es que muchas veces digamos, el peso de una placa aligerada por metro cuadrado está más o menos en el orden de 7 cuando se usan cargas de muros de 3. ¿Sí? Y eso es muy usual verlo, o por lo menos yo lo veo mucho, ¿sí? Yo ya veo 7, 7.5, 8, yo cuando veo eso yo digo, bueno, estamos bien, en orden de magnitud. Bien. Listo. Ahora las cargas vivas. Tenemos 3 tipos de carga viva, balcones, cuartos privados y escalera. ¿Dónde salieron estas cargas vivas? De la NSR10. Entonces me voy a la norma y en el capítulo B4 de la norma de las cargas vivas tenemos una tabla que es la tabla B421-1, donde están las cargas vivas según la ocupación o el uso. En el caso de esta edificación tiene 2 usos, ¿no? Tiene, en el primer y segundo piso tiene comercio, ¿cierto? O sea, oficinas. Y en el tercer y cuarto piso tiene apartamentos. Si fueran oficinas, yo me iría con estas cargas vivas, la de corredores, escalera, oficinas y restaurantes. Bueno, en el caso de restaurantes no tiene restaurante, entonces me iría con oficinas y con corredores, 2 y 3. Y el tercer y cuarto piso, como es de uso residencial, entonces me iría con esta de uso residencial, entonces me iría a balcones, cuartos privados y escalera. Entonces, eso es lo que se debería hacer, pero voy a simplificar un poquito el ejercicio. Voy a asumir que todos los pisos son de uso residencial. Yo sé que no es lo que, o sea, no es lo correcto, pero a modo de facilitarme el trabajo y para que me alcance la hora, porque ya son las 9:33 y no he ido al modelo de SAP 2000, entonces voy a simplificar. Entonces voy a asumir que todos los pisos son de uso residencial, o sea, voy a coger balcones, cuartos privados y escaleras. Por eso ustedes ven que acá escribí carga viva de balcones, carga viva de cuartos privados y carga viva de escaleras, 5, 1, 8 y 3 kN/m². Estas cargas, si se dan cuenta, están en kN/m², pero resulta que yo tengo un modelo en SAP 2000, que es este modelo de la semana pasada, y este modelo solo tiene elementos lineales, o sea, tiene líneas pintadas por mí la semana pasada. Y ustedes saben que una línea solamente recibe cargas por metro lineal, no recibe cargas por metro cuadrado. Entonces, a estas cargas por metro cuadrado necesito multiplicarlas por una distancia para que se me vuelvan cargas por metro lineal. Entonces la pregunta es, ¿por qué distancia multiplico estas cargas por metro cuadrado para que se me vuelvan cargas por metro lineal? Y ahí aparece el concepto que se llama el ancho aferente. El ancho aferente. Que probablemente ustedes en la teórica les hayan hablado de eso, o probablemente no, no sé. Pero entonces, ¿qué es el ancho aferente? Entonces, aquí hay una placa aligerada pintada en isométrica. No es mi mejor dibujo, pero bueno, no entienden. Entonces, aquí tenemos 60, 10, 10, listo. Resulta que esta vigueta tiene una franja que le pertenece a ella, y ahí yo la pinté y hasta la achuré. Esta franja que achuré le pertenece a esa vigueta. Como esta vigueta también tiene su franja que le pertenece. Cada vigueta tiene su franja que le pertenece. Si yo cojo la carga por metro cuadrado y la multiplico por ese ancho de esa franja, por el ancho de esa franja, que ya de por sí esa franja, ¿cómo se llama? Ancho aferente. Entonces las cargas me quedan por metro lineal, o sea, se me vuelve una carga por metro lineal así como la pinté aquí en el dibujo. Entonces, ¿cuál es el concepto?
que a las cargas por metro cuadrado las multiplico por el ancho aferente y se me vuelven cargas por metro lineal en las viguetas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estas cargas por metro cuadrado y las vamos a multiplicar por el ancho aferente. ¿Cuánto es el ancho aferente en este ejercicio? Aquí puse que es 70 centímetros o punto 70. ¿Dónde salió ese 70? Pues es de la mitad de esta distancia a la otra mitad, que es lo mismo que la mitad de la vigueta a la mitad de la otra vigueta. ¿Cuánto era la mitad de vigueta a la mitad de la otra vigueta? Eran 70 centímetros. O sea, por eso es este 70. Entonces, cargas a las viguetas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso cogí aquí carga muerta, 4.90 km/m multiplicado por el ancho aferente, que es 0.70 metros. Carga viva de cuartos privados, 1.8 km/m por 0.70 me da 1.26. Y carga viva de balcones, 5 km/m por 0.70 y me da 3.5 km lineal. O sea, si se dieron cuenta, aquí multipliqué por el ancho aferente. Una pregunta que me hicieron es por qué no multipliqué o no metí la escalera. Porque la escalera no la estoy considerando en el modelo principal. Si ustedes se dieron cuenta, yo no modelé la escalera dentro del modelo que hicimos la semana pasada. Entonces, ¿la escalera no va? La respuesta es sí, la escalera se va a modelar, pero se va a modelar en un modelo aparte del modelo principal. Entonces, ustedes tienen que hacer un modelo aparte y a ese modelo aparte le van a calcular las reacciones y esas reacciones se las van a transmitir al modelo principal, ¿sí? No es que se haya desaparecido la escalera porque sí, solo que la vamos a modelar, la vamos a hacer en un modelo aparte. Bien, entonces por eso no la estoy teniendo en cuenta en estos cálculos. La tendré en cuenta cuando haga el cálculo de la escalera. Bien, ok, pero resulta y pasa que esta carga muerta calculada acá, ese 343, es un error colocarlo al modelo. ¿Por qué es un error colocarle este valor al modelo? Porque resulta que este 4.90 tiene en consideración el peso de las viguetas. Recuerden que ese 4.90 es la sumatoria de todas las cargas muertas que hicimos ahorita. Sí, ese 4.90 incluye el peso de las viguetas y resulta que en el programa SAP 2000, en el modelo que hicimos la semana pasada, el modelo pintamos las viguetas. Por ende, el software va a tener en cuenta el peso de las viguetas. Si yo metí el peso de las viguetas y el software va a tener el peso de las viguetas y yo meto este valor de 343, entonces estaría teniendo en cuenta 2 veces el peso de las viguetas. Entonces hay que descontar el peso de las viguetas ya sea en el modelo o ya sea en el cálculo. Entonces, ¿dónde es más fácil en este momento? Se la voy a descontar al cálculo, o sea, al 4.90 le voy a, por eso aquí hay un recálculo de la carga muerta que lo ven, al 4.90 le voy a restar el peso de las viguetas, este 0.86 que aparece acá, es el peso de las viguetas, entonces 4.90 menos 0.86 multiplicado por el ancho aferente de 0.70 me da 2.80 km lineal. Este valor es el que vamos a ingresar al modelo, ¿sí? Ya no vamos a ingresar el de 343 porque sería un error, porque estaría teniendo en cuenta 2 veces el peso de las viguetas. Entonces, vámonos al modelo. Ahora sí vamos a cargar y aquí sí voy a ir rápido, ¿sí? Entonces, yo sé que, bueno, voy a ir rápido, ¿cierto? Entonces, miren lo primero que detallen es que el modelo aparece con colores. Yo ya hice el trabajo de asignar el material, asignar las secciones transversales a cada uno de los elementos. Yo ya hice ese trabajo, espero que ustedes lo hayan hecho. Y entonces, ¿por qué me aparece por colores? Porque yo puedo decirle al programa aquí en el chulito, aquí que en esta opción general, que en vez de mostrarme por objetos, me muestre por secciones. Si usted le cambia esta opción por secciones y le da a aplicar, el programa le aparecen así por colores los elementos. ¿Y esos colores usted los puede cambiar a su gusto? Sí, usted los puede cambiar a su gusto. ¿Y cómo los cambio? En las secciones. Cuando usted creó las secciones, aquí en la parte de secciones, que aquí yo tengo las columnas, las vigas, las columnas, las vigas, las viguetas de borde y las viguetas, que eran las 4 secciones que habíamos hablado la semana pasada. Si yo me paro en una de ellas y le doy modificar, aquí aparece un display color y yo puedo escoger el color que quiera de esa sección transversal. Entonces, yo puedo cambiar el color al gusto mío, ¿sí? Al gusto que yo quiera. Entonces, yo ya tengo hecho eso. ¿Y eso es bueno? Claro, eso es muy bueno porque cuando usted tiene una estructura muy grande, diferenciar por colores va a ser una forma rápida y fácil de identificar los elementos. Bien. Listo. Primer paso. Entonces, vamos a crear el caso de carga viva, porque el programa por defecto no conoce el caso de carga viva, él tiene por defecto solamente la muerta. Entonces, nos vamos aquí a definir y nos vamos a la opción de que se llama Load Patterns. Nos vamos a esta opción llamada Load Pattern
Y en esta opción aparece la carga muerta. Bueno, esta viva no aparece, en realidad a ustedes les aparece así, solo la muerta, aparece un del, tipo del y factor multiplicador de 1. Este 1 lo van a dejar en 1 para la muerta. Si ustedes le llegan a colocar 0 a la muerta, le quitan automáticamente el peso propio a toda la estructura, y eso no lo quiero yo. Yo quiero que el programa tenga en cuenta el peso propio de toda la estructura. Bien, entonces esa va a ir en 1. Ahora vamos a crear la viva, entonces vengo acá y escribo live en inglés, tipo live. Alguien me dijo que por qué no escribimos viva, pues también, pero pues obviamente como dijeron que tocaba incentivar en inglés, entonces live, tipo live y factor multiplicador 0. Este sí lo van a dejar en 0, no lo van a dejar en 1 y le dan a agregar, entonces lo dejan en 0. ¿Qué pasa si le coloco 1? El programa hace unas cosas muy extrañas que yo todavía no sé exactamente qué es lo que hace, crea unos casos de carga bien raros. Y cuando yo no conozco lo que hace el programa, mejor no lo hago por ese lado, ¿sí? Entonces lo voy a dejar en 0 y yo coloco manualmente la carga viva. Bien, y le doy OK. Ya el programa conoce que tiene caso carga muerta y caso de carga viva. Ahora me voy a parar en la planta XY y me voy al nivel Z245. O sea, voy a cargar a modo de ejemplo el primer entrepiso, el Z245, el primer nivel, el primer entrepiso. Yo sé que tengo que cargarlos todos, pero por temas de tiempo voy a cargar el primer entrepiso. Entonces, las viguetas están en color magenta, las vigas están en color naranja, las viguetas de borde están en color verde, ¿sí? Y esos fueron los colores que yo escogí para identificarlos cada uno. Listo. Aquí hay que decir algo antes de empezar a cargar. Resulta que hay elementos o hay viguetas que tienen ancho aferente completo, como hay viguetas que tienen ancho aferente por la mitad. Por ejemplo, esta vigueta que estoy seleccionando al azar, yo sé que esa vigueta tiene ancho aferente completo. ¿Por qué lo sé? Porque ella tiene placa placa de ahí hacia arriba y placa de ahí hacia abajo. O sea, ella tiene su ancho aferente completo, su franja la tiene completica. Pero, por ejemplo, si yo selecciono este elemento que estoy seleccionando aquí al azar, al azar no este elemento no tiene ancho aferente completo. ¿Por qué? Porque él tiene placa de aquí para acá, de aquí hacia abajo, pero de aquí hacia arriba no hay placa porque es vacío. Entonces su ancho aferente no es completo, su ancho aferente va por la mitad. ¿Es claro esa parte? Entonces, sabiendo eso, usted tiene que identificar cuáles elementos tienen ancho aferente completo y cuáles elementos tienen ancho aferente por la mitad. Entonces, ahora sí vamos a cargar. Primero vamos a colocar la carga muerta. ¿Cuánto es la carga muerta a colocar? 2.80 kN. Entonces voy a seleccionar primero las viguetas que son de color magenta y que tengan ancho aferente completo. Entonces, ¿cuáles son esas? Estas tres tienen ancho aferente completo, estas tienen ancho aferente completo, esta tiene ancho aferente completo, esta tiene ancho aferente completo, y esta también tiene ancho aferente completo, y esta también tiene ancho aferente completo. Listo. Esas son las viguetas que tienen ancho aferente completo. Ahora las voy a seleccionar las vigas de color naranja que tengan ancho aferente completo. Esta tiene ancho aferente completo, esta tiene ancho aferente completo, esta también tiene ancho aferente completo, esta también tiene ancho aferente, esta también tiene ancho aferente completo y esta también tiene ancho aferente completo. ¿Por qué no seleccioné esta? Porque esta no tiene ancho aferente completo. ¿Y por qué no seleccioné esta? Porque esta no tiene ancho aferente completo. ¿Por qué no seleccioné la vigueta de borde de arriba? Ni la de abajo, porque no tienen ancho aferente completo. Bien. Alguien me preguntó, ¿y por qué no seleccioné las verticales? ¿Por qué no seleccioné los elementos verticales? Porque esto es una placa aligerada con viguetas en una dirección. Entonces uno carga en la dirección de las viguetas, de las viguetas que usted colocó. Entonces la pregunta del millón es, ¿entonces los elementos verticales no tienen carga? Respuesta, sí, ellos van a tener carga, pero entonces la carga va a ser transmitida por las cargas que yo estoy colocando. O sea, el programa internamente va a transmitir las cargas a los elementos verticales, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la carga de esos elementos? Entonces me vengo aquí a asignar frame loss distribuida y aquí en muerta, miren que ahí están los dos casos, muerta y viva. En muerta vamos a colocar el valor aquí de ¿cuánto? 2.80 kN/m, ahí está, aplicar. Y miren que la carga no aparece. Pregunta, ¿por qué la carga no aparece? Porque estamos en XY, la carga está colocando en Z, o sea, la carga sí se está colocando, solo que en esta vista no se ve. Pero si usted quiere ver las cargas, póngalo en 3 dimensiones y se va a dar cuenta que la carga, sí el programa la está colocando a los elementos que usted seleccionó. Bien, ahora voy a seleccionar aquellos elementos que tienen ancho aferente por la mitad. ¿Cuáles fueron los que me faltaron? Este
este y este, ¿cierto? Esos elementos que acabo de seleccionar son aquellos que tienen ancho aparente por la mitad. ¿Cuánto es la carga de esos elementos? Es la mitad de 280, o sea, sería 280. Divido entre 2, me da 1,40 y le doy aplicar. Y ya tenemos la carga de los que tienen ancho aparente por la mitad. O sea, acabo de terminar de colocar la carga muerta. ¿Sí? Ahora me hace falta la carga viva. Vamos a colocar ahora la carga viva. Y la carga viva es un poquito más complicada que la muerta en lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos dos casos de carga viva. Tenemos carga viva de cuartos privados y tenemos carga viva de balcones. Entonces, yo tengo que identificar o saber qué es balcones y qué no es balcones. Entonces, en este modelo, ¿qué es balcones? Para mí balcones es todo lo que sea voladizo. O sea, recuerden que esta casa tiene 3 voladizos. Tiene voladizo por el frente, tiene voladizo por el lado izquierdo y tiene voladizo por detrás. O sea, toda esta zona es voladizo, toda esta zona es voladizo y toda esta zona es voladizo. Por ende, si es voladizo, para mí es balcón. Ese es mi criterio, ¿no? Porque ustedes van a escuchar ingenieros diciendo lo siguiente, pero ingeniero, es que balcón es lo que en arquitectura aparezca como balcón. ¿Qué tal? O sea, a veces los voladizos no los usan como balcones, los usan para otra cosa. Ese es el criterio de otros ingenieros. El criterio que yo siempre he usado es que voladizo es balcón. ¿Sí? Sea que en arquitectura no lo estén usando como balcón. ¿Sí? Porque el día de mañana, usted no sabe si el día de mañana ese voladizo lo usan de verdad de balcón. Usted nunca sabe, ¿cierto? Entonces es mejor irse por el lado conservador. Entonces, todo lo que es voladizo para mí es balcón. Bien. Sabiendo eso, entonces, primero voy a seleccionar aquellas viguetas de color magenta que tengan ancho aparente completo y que estén en zona de balcones o de voladizo. ¿Cuáles son esas? Son estas tres, estas tres y esta de acá. Esas que acabo de seleccionar son viguetas de color magenta que tienen ancho aparente completo y que están en zona de balcón o de voladizo. Ahora voy a seleccionar las vigas de color naranja que tengan ancho aparente completo y que estén en zona de voladizo. ¿Cuáles son esas? Esta. ¿Por qué no seleccioné esta? Porque esta no tiene ancho aparente completo. ¿Por qué no seleccioné esta de acá? Porque ella no tiene, ella está en la frontera entre lo que es balcón o voladizo y lo que es cuarto privado. Ella es un caso especial que ahorita cargaremos. ¿Por qué no seleccioné esta y esta? Por lo mismo, porque ellas son un caso especial. Ellas están en la frontera entre lo que es voladizo y lo que es cuarto privado. Bien. Entonces, una vez seleccionado, entonces asignar frame loads distribuida y en carga viva, ojo, ya no es muerta, es viva. Vamos a colocar la carga de balcones. ¿Cuánto es la de balcones? 3.5 en el cálculo que tengo yo. Entonces aquí 3.5, aquí en el programa, le damos a aplicar y el programa coloca la carga viva en esos elementos. Bien. Ahora voy a seleccionar aquellos elementos que están en balcón que tengan ancho aparente por la mitad. Porque yo seleccioné por los que tenían ancho aparente completo. Ahora, ¿cuáles son esos? Este y este. Esos que acabo de seleccionar son aquellos elementos que tienen ancho aferente por la mitad y están en la zona de voladizo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el valor de esos elementos? Es la mitad de 3,5. O sea, 3,5 dividido entre 2 da 1.75. Entonces le voy a aplicar. Y acabo de colocar la carga viva de balcones o de voladizo. Ahora voy a colocar la carga viva de cuartos privados, ¿cierto? Voy a colocar la carga viva de cuartos privados. ¿Cuánto es esa carga viva? 1.26. 1.26. Entonces, primero voy a seleccionar las viguetas de color magenta que tengan ancho aferente completo y estén en zona de cuartos privados. ¿Cuáles son esas? Serían estas tres y serían estas tres. Esas que acabo de seleccionar son viguetas de color magenta que tienen ancho aferente completo y están en zona de cuartos privados. Esta zona es cuarto privado, ¿no? Yo ya no me estoy metiendo con balcones o voladizos. Ahora voy a seleccionar las vigas que tienen color naranja, ancho aparente completo y están en zona de cuartos privados. ¿Cuáles son esas? Esta y esta.
Esta, ¿por qué no la seleccioné? Porque no tiene ancho aparente completo. Esta no la estoy seleccionando. Entonces, ¿cuánto es el valor de esa carga? Esa sería, el valor es 1.26. Entonces pongo aquí 1.26 y le doy a aplicar. ¿Cuáles me hacen falta? Las que tienen ancho aparente por la mitad y que estén en zona de cuartos privados. Sería esta. Esta es la única que tiene ancho aparente por la mitad y está en zona de cuartos privados. ¿Cuánto es esa carga? Sería 1.26 dividido entre 2. Perdón, 1.26 dividido entre 2 da 0.63, le voy a aplicar. ¿Cuáles me hacen falta por cargar? Las que son especiales, las que están en la frontera entre lo que es cuarto privado y balcón. ¿Cuáles son las especiales? Esta y esta. Estas que acabo de seleccionar son elementos especiales. ¿Cuánto es la carga viva de esos elementos? Va a ser la mitad de la de cuartos privados más la mitad de la de balcones. O sea, va a ser la mitad de 1.26 más la mitad de 3.5. En una calculadora, ¿cuánto es 1.26 dividido entre 2 más 3.5 dividido entre 2? ¿Cuánto da esa operación? 1.26 dividido entre 2 más 3.5 dividido entre 2. 2.38, ¿sí? Entonces 2.38, a esos tres elementos le voy a colocar la carga 2.38 y le voy a aplicar. Y acabo de terminar de colocar la carga viva, que fue un poquito más complicada que la carga muerta, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está dónde está la clave de cargar? En tener orden. No importa. ¿Por qué no importa la opción de reemplazar? Porque yo las puse en vivas. O sea, al principio puse muerta, en el caso muerta, y después lo cambié a caso viva. Entonces el programa no se mete, o sea, lo que está en muertas son muertas y lo que está en vivas son vivas. O son dos bolsas diferentes de cargas, por decirlo así. Entonces no importa, ahí no interesa. Bien, listo. ¿Cuál carga me hace falta? Resulta que me hace falta una carga que hablamos mucho ahorita, que es la de muros que sí están sobre vigas. Nosotros calculamos los muros que no estaban sobre vigas. ¿Y qué pasa con los que sí? Con los que sí están sobre vigas, pues vamos a hacer el cálculo. Aquí está el cálculo que me hace falta. Carga muerta de los muros que sí están sobre vigas. ¿Cuál es la fórmula? La densidad de muros multiplicada por la altura de los muros. La densidad de muros es el 1.8 que calculamos la clase pasada. La vertica. Y la altura de muro es 230. Entonces 1.8 por 230 me da 4.14. Eso me da kilonewton metro lineal. Bien. Este 4.14, ¿cómo lo coloco? Entonces, si me voy a la planta arquitectónica, esta edificación tiene muchos muros que están sobre vigas. Por ejemplo, este está sobre viga, este está sobre viga, este está sobre viga, este está sobre viga. Hay muchos muros que están sobre vigas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos entonces para hacerlo? Entonces, en el caso de ustedes, cuando hagan el proyecto, ustedes tienen que identificar cuáles muros están sobre vigas y cargar esos muros con la carga de muros sobre vigas. En el caso mío, como hay tantos muros, a modo de ejemplo solamente voy a cargar aquellos, los que me sean más fáciles por el momento. No los voy a cargar todos. ¿Cuáles voy a cargar? Los perimetrales. Todo el muro perimetral está sobre alguna viga o vigueta de borde, entonces lo voy a cargar. Entonces me voy al modelo y voy a seleccionar a modo de ejemplo solamente estos elementos que están acá, los de borde, y le voy a colocar la carga de muros que sí están sobre viga. Entonces sería asignar paint load distribuida. Y aquí en muerta, porque la carga de muros es muerta, le voy a colocar el valor de 4.14, que es el cálculo que teníamos de 4.14 de acá, ¿sí? Y ahí sí toca darle agregar. Aquí sí toca cambiar la opción y ponerle agregar a la carga existente. ¿Por qué? Porque yo ya he colocado cargas muertas previamente en algunos de esos elementos. Aquí sí se hace importante el agregar y le damos a aplicar. Y el programa carga. Obviamente me faltaron elementos, yo sé, pero pues ¿por qué? Porque no los voy a cargar todos. Y de esa manera me voy al 3D y miren que ahí pues están colocadas las carguitas. Solamente para el primer entrepiso. Esto mismo se hace entonces para el segundo entrepiso, para el tercer entrepiso, para la cubierta. O sea que el análisis de cargas que acabamos de hacer hoy como explicación se debe hacer piso a piso o entrepiso por entrepiso, ¿sí? El segundo entrepiso, si el segundo entrepiso es exactamente igual al primer entrepiso, pues el análisis de carga pues es igual, ¿no? Sí, si son iguales se puede borrar esto
O sea, se puede borrar el segundo entrepiso y replicar el primero y él replica con carga, ¿sí? Si son iguales, ¿no? Pero pueden que sean diferentes. ¿Por qué? Porque puede, digamos, que la distribución de muros del segundo piso sea diferente a la del primero. Si ya la distribución de muros del tercer piso sea diferente a la distribución de muros. Si ya la distribución de muros es diferente, la carga de muros cambia. Y si la carga de muros cambia, cambia la carga muerta. ¿Sí? Entonces, toca ver si sí o si no. La cubierta, ¿cuánto es la carga de muros de la cubierta? Pues en la cubierta no hay muros, entonces la carga de muros sería 0. Entonces ahí ya cambió la carga muerta. Entonces en la cubierta la carga de muros es diferente que los otros entrepisos porque no hay carga de muros. Bien. Y listo, la idea de ustedes es que terminen de cargar el modelo. ¿Por qué? Porque la otra semana pues seguimos. O sea, esto es como un paso a paso. Entonces toca cargar todo el modelo para continuar para el siguiente paso de la otra semana. Bien. Y que si hay video de esta clase, pues no hay video. Entonces espero que memoricen, que tengan buena memoria y repliquen lo que acabo de decir hoy. Bien. Y listo, señores, son 9:56, nos vamos. Chao. Me duele la garganta.